Hoy, 13 de febrero, nos vamos a sumergir en la historia de una figura San Benigno, que bueno, su propio nombre ya parece toda una declaración de intenciones, el bueno. El material que tenemos delante arranca con una premisa que resuena mucho hoy en día, en un mundo que a menudo premia la dureza, el cinismo o la agresividad. La idea de ser bueno puede parecer, así a primera vista, una forma de debilidad. Así que nuestra misión hoy es indagar un poco en esa idea, usar la historia de San Benigno como un caso de estudio para ver si la bondad puede ser algo más que simple ingenuidad, si puede ser de hecho una forma de fortaleza. Y es una premisa que nos obliga a definir qué entendemos por bueno, claro. Porque si bueno significa pasivo, alguien que no molesta, que se deja pisotear, entonces sí, es una debilidad. Pero el material que analizamos propone una visión muy distinta. No habla de una bondad pasiva, para nada. Habla de una bondad como un acto de convicción, casi como una forma de resistencia. Y ahí es donde la historia se vuelve mucho más compleja y, francamente, más interesante. De acuerdo, pues entremos en esa complejidad. A ver, para entender la fuerza de este hombre, primero hay que entender el mundo en el que vivía. Estamos en los primeros siglos del cristianismo en la Galia romana. Concretamente, el texto lo sitúa como discípulo de San Potino de Lión. Y Lión, o Lugdunum, como se llamaba entonces, no era un pueblo tranquilo y apartado, ¿verdad? En absoluto. Vamos, Lugdunum era un centro neurálgico del Imperio Romano. Era la capital de las Tres Galias, un nudo de comunicaciones, de comercio, de poder militar, administrativo. Era, como dices, una olla a presión. Profesar una fe como el cristianismo allí, una fe que se negaba a rendir culto al emperador, no era una excentricidad, no. Era una afrenta directa a la autoridad del Estado. Era un acto de sedición a ojos de Roma. O sea que no estamos hablando de una simple diferencia de opinión. Ser cristiano en ese entorno era intrínsecamente político y sobre todo peligroso. El texto subraya que no había ningún beneficio social en ello, solo riesgo. Entonces, en este contexto aparece una figura como Benigno. Y lo que me llama la atención es cómo el material insiste en despojarlo de cualquier tipo de poder convencional. No era un general, no era un senador, ni siquiera un líder carismático que arrastrara masas. Lo definen simplemente como un creyente. Te obliga a buscar el origen de su influencia en otro lugar. Si no tiene un ejército que le respalde ni un cargo que le proteja, ¿de dónde viene su fortaleza? Y la respuesta que propone el texto es que emana únicamente de su coherencia interna. Su poder no es la capacidad de imponer su voluntad a otros, sino la capacidad de no permitir que otros impongan su voluntad sobre su conciencia. Entiendo. Es como si el escenario estuviera diseñado para aislar una variable. La convicción pura. Al quitarle todo lo demás, la historia nos obliga a mirar si esa convicción por sí sola es suficiente para resistir la presión de una de las mayores maquinarias de poder de la historia. Exactamente. El entorno hostil actúa como un crisol, quema todo lo superfluo y deja al descubierto el núcleo del carácter. Y es ese núcleo, esa convicción, la que se va a poner a prueba de la forma más brutal. Y aquí llegamos al momento de la prueba. El texto es muy directo. Vignino es arrestado. No por robar, no por conspirar contra Roma, sino por confesar su fe. La acusación es en esencia ser quien es. Una vez detenido, la presión es máxima. Se le exige que renuncie a sus creencias para salvar la vida. Pero su respuesta es lo que define toda la historia. El texto dice que su nombre se hizo realidad. Me parece una frase potentísima, porque lo fácil habría sido responder con la misma moneda, ¿no? Con odio, con rabia, con desprecio hacia sus captores. Pero no lo hizo. Su resistencia se describe con dos adjetivos que parecen casi opuestos, bondadosa y firme. Al quería llegar. Bondadosa y firme. Me cuesta reconciliar esas dos palabras en un contexto de tortura y amenaza de muerte. ¿Cómo se puede ser bondadoso con quien te está destruyendo? ¿No esa es una forma de ingenuidad de no entender la gravedad de la situación? Podría argumentarse que su enfoque, aunque moralmente admirable, pues fracasó, al final fue ejecutado. ¿No demuestra eso que una bondad firme es inútil frente a la fuerza bruta? Es una pregunta excelente, y creo que es el nudo gordiano de todo el asunto. A ver, necesitamos tener cuidado con la palabra bondadosa. Desde nuestra perspectiva, es bondad. Pero para un gobernador romano, esa actitud no era bondad. Era la forma más profunda de desafío. Era una negativa a entrar en su juego de poder.
La fuerza bruta espera una de dos respuestas, o sumisión por miedo o una reacción violenta. Ambas validan el poder del agresor. La sumisión confirma su dominio y la violencia confirma que la fuerza es el único lenguaje posible. Vale, lo veo. Al negarse a jugar según esas reglas, les está quitando el poder. No el poder físico de matarlo, claro, pero sí el poder de definir la situación, de quebrar su espíritu. Exactamente. La resistencia de Benigno no es pasiva, es una negativa activa a corromperse, a adoptar las tácticas de su opresor. Es una fuerza que reside en un no sereno. Y creo que esto es lo que era tan desconcertante y amenazador para la autoridad romana. No podían entender a alguien a quien no podían ni sobornar con la vida ni doblegar con el dolor. Su firmeza no venía de la rigidez, sino de una convicción tan profunda que era flexible, inquebrantable. El texto lo aclara con una frase crucial. No fue mártir por buscar el conflicto, fue mártir por no traicionar lo que creía. Esa distinción es fundamental. No era un provocador que buscaba la confrontación, No. sino que la confrontación lo encontró a él por su coherencia. Esto me hace pensar en otras formas de resistencia a lo largo de la historia, la resistencia no violenta. No se trata de no hacer nada, sino de elegir un campo de batalla diferente, el de la integridad moral. Has dado en el clavo. Y de ahí se extraen las lecciones que el texto propone. Que la firmeza no requiere dureza en el sentido de agresividad y que es posible mantener la integridad incluso cuando el mundo entero te empuja al cinismo y la violencia. Es una resistencia que no busca destruir al oponente, sino preservar la propia humanidad. Y eso, en última instancia, es una victoria de otro tipo. No salvó su vida, pero su historia se convirtió en una fuente de fortaleza para otros. Su victoria no fue la supervivencia, fue el legado. De acuerdo. La historia es poderosa, pero ocurrió hace casi 2 milenios. Y el propio material parece anticipar la pregunta. ¿Y esto a mí, hoy, qué me dice? El texto plantea dudas muy actuales. Por ejemplo, esa sensación de agotamiento, de preguntarte si realmente merece la pena seguir actuando correctamente cuando ves que la gente sin escrúpulos a menudo prospera. Te pasen por encima. El miedo a que la empatía o la suavidad se confundan con fragilidad, especialmente en entornos profesionales muy, muy agresivos. Totalmente. Pienso en el mundo laboral, por ejemplo. A veces parece que para ser respetado hay que levantar una coraza, ser más duro, más calculador. Y ante todas esas dudas, el texto presenta la historia de Benigno como una especie de respuesta. La frase que utiliza es, la bondad sostenida en la verdad es fortaleza. Pero ¿cómo se traduce eso en la práctica sin acabar siendo la alfombra de la oficina? Creo que la clave está en la distinción entre actuar por ingenuidad y actuar por convicción. La persona ingenua es buena porque no conoce la maldad o la complejidad del mundo. Esa es una bondad frágil que se rompe al primer contacto con la realidad. La fortaleza de Benigno, y la que el texto propone como modelo, es la de quien es bueno a pesar de conocer perfectamente la hostilidad del entorno. Su bondad no es ignorancia, es una elección consciente y deliberada. Una elección que imaginó hay que tomar cada día. No es una configuración por defecto, es un esfuerzo activo. Un esfuerzo enorme. Y eso me lleva a otra frase del texto que me parece central. Hay una fuerza silenciosa en quien decide no endurecer el corazón. Fijémonos en las palabras. Decide no endurecer. Implica que la capacidad de endurecerse está ahí. La opción de volverse cínico, amargado o agresivo está sobre la mesa y es, a menudo, la opción más fácil, la que el entorno parece pedir a gritos. Es como el instinto de contraatacar cuando te sientes atacado. En una discusión online, en el tráfico, en una reunión tensa. El primer impulso es devolver el golpe con la misma moneda. Elegir no hacerlo no es debilidad, es disciplina. Es una disciplina interior inmensa. Requiere más fuerza de voluntad optar por la calma y la firmeza que dejarse llevar por la reacción visceral de la dureza. Es la diferencia entre ser reactivo y ser proactivo en la defensa de tus principios. No se trata de no tener límites o de permitir el abuso. Se trata de cómo defiendes esos límites. ¿Lo haces desde un lugar de rabia y miedo, construyendo muros cada vez más altos, o lo haces desde un lugar de serenidad y convicción,
manteniendo tu postura sin necesidad de aniquilar al otro. Así que, si intentamos sintetizar todo esto, la propuesta que nos deja el análisis de San Benigno es una redefinición de la bondad, no como una cualidad pasiva, casi infantil, sino como una fortaleza activa, una forma de resistencia que se basa en la integridad y que requiere un coraje y una disciplina enormes. Exacto. Es presentar la bondad no como una emoción, sino como una virtud, en el sentido clásico, una excelencia del carácter que se cultiva y se practica. Y para concluir, el texto nos ofrece una especie de memorandum iteneris, una nota para recordar en nuestro camino, que lo condensa todo de forma brillante en 3 palabras en latín. ¿Y cuáles son? Bonitas fortitudus est. La traducción es directa y demoledora. La bondad es fortaleza. Es la tesis entera del material en un solo destello. Y justo después, el texto añade una petición que encapsula la tensión que hemos estado discutiendo. San Benigno, enséñanos a permanecer buenos sin dejar de ser firmes. La clave no es solo ser buenos, sino permanecer buenos y simultáneamente ser firmes. Ese equilibrio lo es todo. Bonitas fortitudo est. Es un final contundente. Pero antes de cerrar del todo, me queda una última reflexión, una pregunta que me surge de esta conversación. El texto habla de esa decisión consciente de no endurecer el corazón. Y me pregunto, en un mundo que constantemente nos da motivos para construir corazas, para protegernos del dolor, del cinismo, de la decepción, ¿en qué momentos concretos de nuestro día a día, en esas pequeñas interacciones que parecen insignificantes, podríamos realmente elegir la firmeza de la bondad en lugar de la seguridad aparente que nos ofrece la dureza? Y sobre todo, ¿qué coste estamos dispuestos a asumir por tomar esa decisión?